La última sonda que tocó Venus quedó allí como una tumba de metal. Y no fue un accidente menor. Fue el final de una cadena de intentos desesperados por arrancarle un secreto a la vecina más cruel de la Tierra. Porque Venus tiene algo que desconcierta desde el primer vistazo. Es casi nuestra hermana. Casi. Y, sin embargo, es un infierno disfrazado de planeta. Mire esa imagen con calma. Desde aquí abajo, Venus no muestra suelo, ni montañas, ni mares. Solo una cáscara de nubes espesas, blancas, cerradas como una puerta blindada. Eso era lo más inquietante. Esas nubes ocultaban todo, pero también delataban algo enorme. Ahí abajo tenía que existir una atmósfera densa, pesada, viva como un horno respirando. En los primeros años de la carrera espacial, eso encendió la imaginación. Marte parecía una roca seca, fácil de mirar con telescopios terrestres. Venus, en cambio, se negaba a dejarse ver. Y lo que no se ve, en la mente humana, crece. Muchos imaginaron selvas sofocantes, pantanos calientes, criaturas extrañas moviéndose bajo una luz amarillenta. No había pruebas. Solo una esperanza peligrosa. Y al mismo tiempo, una voz más fría empezó a imponerse. Una interpretación mucho más oscura. Si Venus estaba más cerca del Sol, si su capa de nubes no era un adorno sino una trampa, entonces quizá aquel mundo no era fértil. Quizá era un horno sellado. Un lugar donde el calor no escapaba jamás. Para entender por qué aquella idea obsesionó tanto a científicos y gobiernos, hay que volver a una época en que cada misión parecía un duelo. Un disparo al vacío. Un riesgo político, además de técnico. Era 1961. La Unión Soviética ya había humillado a Estados Unidos con logros que parecían sacados del futuro. Primero, el satélite. Después, el hombre en el espacio. Luego, una sonda hacia la Luna. Así que Venus parecía el siguiente paso natural. El vecino brillante del cielo nocturno iba a ser reclamado también. Y aquí empezó la carrera de verdad. Los soviéticos construyeron 2 sondas. 2. No una. En esos años, lanzar misiones en pareja era casi una confesión de miedo. Sabían que una podía fallar. Sabían que el espacio no perdonaba. Así que enviaban 2 esperanzas idénticas, como si una hermana pudiera vengar a la otra. Piense en eso. 2 máquinas del tamaño de una promesa, montadas sobre un cohete balístico R-7, empujadas hacia un planeta oculto detrás de nubes imposibles. Nadie había hecho algo así con seguridad. Nadie sabía si aquello iba a sobrevivir ni unas horas. La parte más dura era justamente esa. No existían mapas precisos. No había experiencia. Solo cálculos, nervios y fe en que el metal aguantara el viaje. Y, por un momento, pareció que sí. Las 2 sondas lograron acercarse a Venus. No se perdieron en el camino. No explotaron de inmediato. Llegaron lo bastante cerca como para que Moscú respirara aliviada. Pero el alivio duró poco. Ambas fallaron antes de entregar una sola imagen útil. Nada. Silencio. El vacío devolviéndoles el golpe. Ahí se abrió la primera herida. ¿Por qué si ni siquiera podían hablar desde lejos, qué esperaba abajo, bajo esas nubes? La respuesta vino desde otro lado del mundo. Y fue mucho peor de lo que imaginaban. Mientras los soviéticos intentaban recomponer el proyecto, la NASA lanzó su propia mirada a Venus. En 1962, la sonda Mariner 2 pasó muy cerca y logró algo que nadie había conseguido antes, observar otro planeta con cierto detalle. Solo fueron 42 minutos de examen. 42 minutos para cambiar la historia. Imagine esa escena. Una máquina sola, atravesando la oscuridad a una velocidad brutal, registrando datos en silencio mientras Venus crecía en el horizonte como una hoguera envuelta en humo. No había margen para errores. No había una segunda oportunidad. Y lo que encontró fue alarmante. Las mediciones confirmaron el efecto invernadero desbocado que ya algunos sospechaban. Bajo esas nubes no había un clima templado. Había un horno.
Una temperatura capaz de fundir la tranquilidad de cualquiera, unos 237 grados centígrados. Más que suficiente para convertir el agua en vapor y la esperanza en ceniza. Y todavía faltaba lo peor. La sonda también reveló una capa de nubes descomunal, suspendida a una altura que en la Tierra equivaldría a ver nubes estirándose desde el suelo hasta casi tocar el espacio. Piénselo bien. No era una niebla baja. Era una muralla. Esas nubes eran hermosas desde lejos. Desde cerca, eran una condena. Porque ocultaban el suelo, sí. Pero también encerraban el calor. Aquí está el punto que cambió todo. Desde la distancia, Venus parecía una posible hermana. Por dentro, parecía un mundo muerto. La NASA sacó una conclusión dura. Durante un tiempo, decidió apartarse. No valía la pena arriesgar más recursos en un planeta que parecía incapaz de albergar vida, y casi igualmente incapaz de soportar una máquina. La atención volvió a la Luna y a Marte. Venus quedó atrás, como una puerta cerrada con llave. Pero en Moscú pensaron lo contrario. Ellos no vieron un muro. Vieron una invitación. Una oportunidad de adelantarse donde los demás se habían rendido demasiado pronto. Y ahí comenzó la verdadera obstinación soviética. Reorientaron todo hacia una nueva serie de sondas, Venera. Escuche ese nombre con cuidado. Porque detrás de él hay una historia de metal, fuego y fracaso repetido. Una historia donde cada intento era más audaz que el anterior. Y, sin embargo, nadie en aquel momento estaba preparado para lo que iba a ocurrir cuando una de esas máquinas intentara hacer algo mucho más difícil que pasar cerca. Intentar tocar la superficie. Observe el contraste. Un planeta parecido al nuestro en tamaño y origen, pero convertido en un infierno por algo invisible. Esa era la trampa. No era un monstruo lejano. Era casi un espejo roto. Y los soviéticos estaban a punto de meter la mano en ese espejo. Lo que no sabían era que Venus no solo iba a rechazar sus ondas. Iba a aplastarlas, cocinar sus entrañas y convertir cada pequeño avance en una lección brutal. En el siguiente paso, ya no bastaría con mirar desde arriba. Habría que descender. Y allí abajo, bajo la espuma blanca de las nubes, los esperaba algo mucho más cruel de lo que cualquier telescopio había sugerido. En ese momento, los soviéticos ya entendían la regla más cruel de Venus: nada bajaba y volvía intacto. Nada. Y aún así, siguieron adelante, porque a veces la historia no premia al que llega primero, sino al que insiste cuando todo parece perdido. Para imaginar el tamaño de aquel esfuerzo, piense en un aparato cerrado como una caldera y más pesado que sus antecesores. No era un simple casco metálico. Era una pequeña fortaleza contra un mundo hostil. Dentro llevaban instrumentos para medir la presión, el calor, los gases y la caída del módulo. Todo estaba pensado para que la máquina murmurara sus secretos mientras descendía. Y aquí está la clave: no querían solo tocar Venus. Querían atravesarla con datos. Esa era la obsesión. Aterrizar, si era posible, era casi un premio secundario. La primera gran sorpresa llegó con Venera 4. El aparato alcanzó la atmósfera y soltó su cápsula. Imagínelo flotando bajo un paracaídas, como una semilla en un cielo envenenado. Durante un tiempo, todo pareció posible. La señal seguía viva. La cápsula seguía hablando. Pero cuanto más bajaba, más cambió el rostro del planeta. Arriba, la atmósfera parecía casi amable. Más abajo, comenzó la pesadilla. El aire se volvió más denso. Luego, más pesado. Luego, insoportable. La temperatura subía al mismo tiempo que la presión apretaba cada pared del pequeño módulo. Era como hundir una mano en una masa ardiente y sólida. La transmisión murió después de poco más de una hora. No hubo explosión. No hubo gran final cinematográfico. Solo silencio. Y ese silencio dijo suficiente. La cápsula no había encontrado una superficie tranquila. Había entrado en una trampa de calor y aplastamiento. Con esos datos, Moscú recibió una noticia amarga. Lo que habían construido para Venus era, todavía, demasiado frágil.
Podía llegar. Podía caer. Pero no sobrevivir. Aún así, no se rindieron. Y ahí es donde la historia se vuelve más tensa. Porque después de conocer el infierno, decidieron volver a enviar gente de hierro al mismo infierno. Los siguientes intentos, Venera 5 y Venera 6, salieron en enero de 1969. Ya para entonces, los estadounidenses miraban hacia la Luna con una confianza que parecía definitiva. El pulso de la carrera espacial se había desplazado. En la superficie lunar ya se estaba preparando el momento del gran paso humano. Los soviéticos sabían que esa batalla casi no tenía vuelta atrás. Por eso Venus seguía siendo importante. Si no podían ganar la carrera lunar, quizá podían abrir otra puerta. Quizá el nombre que quedaría grabado sería el suyo, y no por plantar una bandera, sino por tocar por primera vez un planeta asesino y extraerle una verdad. Pero Venus no cedió. Ninguno de los dos sondas resistió más de una hora. Y ese detalle es importante, porque no hablamos de una falla menor. Hablamos de una derrota repetida, como si el planeta tuviera una mano invisible empujándolos hacia abajo. Fíjese en la imagen. Una cápsula solitaria, bajando en una oscuridad cada vez más densa. No oye nada. No ve nada. Solo recibe golpes de presión y calor. Y entonces, de pronto, la señal se corta. Eso fue suficiente para obligarlos a cambiar otra vez el diseño. La respuesta soviética no fue la cautela. Fue la tenacidad. Construyeron sondas más grandes. Más fuertes. Más pesadas. Como si pudieran convencer al planeta con pura voluntad. Entonces llegaron Venera 7 y Venera 8. Aquí el relato cambia de tono. Ya no se trataba de intentar, sino de resistir. Los ingenieros reforzaron la cápsula exterior con una envoltura de acero más gruesa. Dentro, añadieron una esfera de titanio para proteger los instrumentos del calor. Y todavía metieron amortiguación alrededor, por si el impacto era brutal. Y lo fue. Imagine ese momento. El módulo entrando en la atmósfera, el paracaídas abriéndose por un instante, la tensión creciendo en una sala de control lejana. Luego, algo se rompe. O se derrite. No importa cuál de las dos cosas ocurrió primero. El resultado fue el mismo. La cápsula cayó como una piedra. El descenso terminó a una velocidad que todavía parece absurda para una máquina tan delicada. Golpeó el suelo, rebotó, y quedó allí, sobre una superficie que nadie podía ver con claridad. Parecía otro fracaso. Pero no lo era del todo. Aquí conviene detenerse un segundo. Porque esto es lo que volvió tan extraña a Venus, incluso una misión fallida podía convertirse en una victoria parcial. Aunque la antena salió dañada, el módulo siguió enviando información. Y esos pocos datos bastaron para dibujar un paisaje infernal. Cerca del suelo, la temperatura era de unas 475 grados. Es un calor que no se siente como verano. Se siente como estar dentro de un horno cerrado. Un horno. Así de simple. Con ese dato, se cerró una ilusión antigua. Venus no era un mundo templado cubierto de nubes bonitas. Era un lugar capaz de destruir cualquier aparato en minutos. O en menos. Pero todavía quedaba algo más inquietante. Porque si el calor ya era brutal, la presión no era menor. Todo en ese mundo empujaba, aplastaba, castigaba. El módulo no estaba cayendo en una atmósfera. Estaba descendiendo hacia una sentencia. Y ahí vuelve la pregunta de fondo, si ni siquiera una máquina blindada podía sobrevivir, ¿qué clase de mundo era ese, en realidad? Los soviéticos no se alejaron de inmediato. Al contrario. Con cada fracaso, parecían más decididos. Ya no estaban persiguiendo solo una llegada. Estaban persiguiendo una primicia histórica que todavía pudiera competir con la Luna. Los estadounidenses ya habían plantado su bandera allí. Esa página estaba casi cerrada. Venus, en cambio, seguía abierta como una herida. Y en una carrera así, cualquier descubrimiento podía convertirse en trofeo.
Bastaba con encontrar una pista sobre el origen de la vida, una señal inesperada, algo que ningún rival pudiera reclamar antes. Ese era el verdadero premio. No la caída. No el choque. La revelación. Mire cómo cambia todo cuando se entiende eso. Las ondas dejan de parecer simples máquinas rotas y pasan a verse como mensajeros sacrificados. Uno tras otro, fueron atravesando una atmósfera que parecía hecha para borrar huellas. Y aún así, alcanzaron a contar algo. Solo lo suficiente para encender otra ronda de preparación. Porque después de Venus 7 y Venus 8, no hubo retirada. Hubo una conclusión muy soviética: si el planeta destroza la cápsula, habrá que fabricar una cápsula que aguante más tiempo. Si el calor destruye la antena, habrá que protegerla mejor. Si el suelo aplasta el módulo, habrá que pensar como si se estuviera construyendo un blindaje de guerra. Y esa mentalidad llevó a la siguiente gran etapa, cuando cada detalle del diseño empezó a parecer una pelea cuerpo a cuerpo con el propio planeta. Piense en el contraste. Arriba, una atmósfera que engaña. Abajo, un infierno que no da margen. Entre ambos, una máquina sola, colgando de un paracaídas, enviando sus últimas palabras por radio. Eso era Venus para los soviéticos en esos años, una puerta que siempre se cerraba de golpe. Pero cada señal recibida cambiaba el mapa mental de la misión. Cada grado medido, cada minuto ganado, cada segundo de transmisión era una victoria pequeña y durísima. Y en una historia así, las victorias pequeñas importan más de lo que parece. Porque también revelaban otra cosa. Revelaban que el enemigo no era el azar. No era una mala suerte pasajera. Era la naturaleza misma del planeta. Un mundo con una superficie capaz de convertir metal en una idea frágil. Y, sin embargo, ellos volvieron a intentarlo. Otra vez. Y otra. Eso es lo que vuelve tan impresionante esta parte de la historia. No es solo la tecnología. Es la obstinación. La certeza de que, si una verdad importante estaba escondida allí arriba, valía la pena enviar más acero, más titanio y más esperanza, aunque todo terminara aplastado en silencio. Para entonces, los soviéticos ya habían rozado dos mundos con los dedos. Uno era Marte, y el otro, Venus. Y ninguno de los dos los recibió con piedad. En 1971 lanzaron una sonda hacia Marte y lograron algo que nadie había conseguido antes: un aterrizaje suave en otro planeta. Su módulo llegó a tocar la superficie. Duró apenas unos 20 segundos. Muy poco. Pero esos 20 segundos bastaron para abrir una puerta que llevaba siglos cerrada. Imagine el silencio después del impacto. Un silencio seco, metálico, y luego nada. Al año siguiente volvieron a intentarlo con Venus, esta vez con Venera 8. Y aquí ocurrió algo que casi parece una burla del destino. La nave viajó sin grandes fallos, atravesó el camino entero y descendió con una calma casi insultante. El paracaídas se abrió. Los instrumentos siguieron vivos. Y durante casi una hora, esa pequeña máquina siguió enviando datos desde un infierno. Porque Venus no es una hermana de la Tierra. Es una trampa. Su superficie soporta una presión brutal, equivalente a cientos de veces la presión que sentimos aquí arriba. En la práctica, eso es como estar aplastado bajo el peso de una montaña de agua. Y encima, el aire está cargado de ácido sulfúrico. Ácido de verdad. El mismo tipo de sustancia corrosiva que, en nuestra mente, pertenece a baterías, talleres y accidentes. Allí arriba forma parte del propio cielo. Piense en eso un segundo. No hay paisaje amable en ese lugar. No hay consuelo. Solo una amenaza invisible que muerde todo lo que toca. Y, sin embargo, los soviéticos no se retiraron. Eso es lo que vuelve esta historia tan extraña. Con cada fracaso, aprendían algo nuevo. Y con cada dato nuevo, se acercaban más. Venera 8 les había dejado una pista clave: incluso a través de las nubes densas, todavía llegaba suficiente luz a la superficie como para intentar fotografiarla. No una imagen cualquiera. La primera fotografía jamás tomada desde otro planeta. Esa posibilidad, sola,
justificaba volver a entrar en la jaula. Aquí conviene imaginar la escena con claridad. Un cilindro de metal cae hacia un mundo cubierto de nubes amarillas. Abajo no hay mar, ni cielo azul, ni horizonte familiar. Solo calor, presión y una luz rara, filtrada, enfermiza. Y dentro de esa cápsula viajan cámaras, discos, cables, y una idea muy peligrosa, mirar por primera vez la cara de Venus. Para lograrlo, Venera 9 fue rediseñada casi por completo. El módulo de descenso fue reforzado de nuevo y pesaba cerca de 5 toneladas. Casi como un elefante africano adulto. No era una máquina delicada. Era un puño blindado. Pero la verdadera innovación estaba en otra parte. Los soviéticos ya habían aprendido que la atmósfera de Venus es tan densa que puede usarse como freno. No hacía falta confiar solo en un paracaídas. Bastaba con la forma correcta. Y ahí aparece uno de los detalles más raros de toda la serie Venera. El vehículo descendía sobre un anillo de impacto, un aro metálico diseñado para absorber el golpe. Sobre él había una especie de cubierta aerodinámica, con forma extraña, casi como un sombrero endurecido. Eso era lo que aprovechaba la atmósfera venusina para desacelerar la nave. No era elegante. Era brutalmente eficaz. La nave no flotaba en el aire. Se dejaba aplastar por él. Mire esa imagen en su cabeza. No un descenso suave en el sentido humano de la palabra. Más bien una caída controlada dentro de una sustancia espesa, como si el aire fuera agua espesa y caliente. Eso es Venus. Un lugar donde lo que a nosotros nos rodea se comporta como si quisiera detenerlo todo. Entonces llegó la primera recompensa real. La fotografía de Venera 9. Era en blanco y negro, y no mostraba un planeta majestuoso. No había paisajes épicos ni montañas dramáticas. Mostraba un terreno cubierto de piedras afiladas, fragmentos irregulares, y una especie de polvo o arena petrificada alrededor. Nada parecía acogedor. Nada parecía vivo. Pero esa imagen tenía un poder inmenso, porque por fin había sido tomada desde otro mundo. No era una pintura. No era una suposición. Era Venus, por primera vez, mirándonos de vuelta. Y apenas unos días después llegó Venera 10, casi idéntica, casi gemela. Esta vez el paisaje cambió por completo. Donde antes había piedras sueltas, ahora aparecía una superficie más lisa, como si el módulo hubiese caído sobre una antigua colada de lava endurecida. Dos lugares distintos. Dos rostros del mismo infierno. Dos pruebas de que Venus no era un desierto cualquiera. Hay un detalle importante aquí. Cuando uno piensa en una misión espacial, imagina grandes descubrimientos espectaculares. Pero la realidad suele ser más dura. A veces el triunfo consiste solo en abrir una tapa. A veces todo depende de una cubierta de lente que debe soltarse en el momento exacto. Y si falla, no hay segunda oportunidad. Eso les pasó a Venera 11 y 12. La tecnología funcionó a medias. Las tapas no abrieron como debían. Y así, dos misiones que habían cruzado millones de kilómetros acabaron sin entregar fotografías memorables. Ese es el tipo de humillación silenciosa que solo entienden quienes han confiado una vez en una máquina que no puede perdonar errores. Pero el tiempo seguía corriendo. Y los soviéticos seguían empujando. Entonces llegó Venera 13, en 1981, y todo cambió otra vez. Esta vez la misión no solo sobrevivió. Esta vez vio en color. Parece un momento y visualícelo. Después de décadas de sospechas, por fin aparece una imagen coloreada de la superficie venusina. El terreno sigue siendo duro, polvoriento, casi mineralmente muerto, pero ahora la escena tiene otra profundidad. El módulo aterrizó cerca del borde de un desnivel, y eso hizo que el paisaje pareciera abrirse delante de la cámara. No era un abismo gigantesco, pero sí lo suficiente para dar la impresión de estar mirando un mundo real, con relieve, con distancia, con peso. Y ahí estaban también esos dientes metálicos alrededor de la base. Parecen casi decorativos. Casi brutales. Pero no estaban allí por estética. Servían para estabilizar el descenso,
para evitar que la nave girara o rebotara al tocar el suelo. En un planeta así, un pequeño giro puede romperlo todo. Un pequeño golpe mal repartido puede convertir un triunfo en chatarra. Venera 13 llevaba además un taladro y un sistema para recoger muestras del suelo. Eso permitió encontrar algo muy parecido a lo que, en la Tierra, llamaríamos roca sólida. En realidad, se trataba de material volcánico endurecido, ceniza comprimida durante edades incomprensibles. Piense en eso como en un barro antiguo que el planeta hubiera cocido durante muchísimo tiempo. Duro como piedra. Vivo solo en el sentido geológico. Y todavía había algo más. A bordo había un micrófono. Escuchar Venus no suena como una gran idea hasta que uno entiende lo que significa. No se trataba de música, ni de voces, ni de una señal misteriosa. Era ruido. Viento, vibración, máquinas trabajando. Pero ese ruido tenía una cualidad inquietante, porque venía de un lugar donde nada humano debería sonar jamás. Escuche eso en su mente, un susurro áspero, extraño, como si el planeta respirara a través de una pared de metal. Regréselo todo por un instante. Una nave cae, resiste, fotografía, perfora y escucha. Eso, en Venus, ya era una victoria casi absurda. Venera 14 siguió el mismo camino. Otra vez el suelo apareció plano, cubierto de piedras lisas, y otra vez esas rocas resultaron parecidas al basalto, la roca volcánica que forma gran parte del fondo de los océanos terrestres. Era una comparación útil, porque ayudaba a entender la dureza del terreno. Pero también era una pista inquietante. Venus no era simplemente otro mundo. Tenía una geología reconocible, pero llevada a una forma extrema. Y aún así, después de todo eso, no volvimos. No hubo más artefactos posados allí. No hubo nuevas huellas mecánicas sobre esa superficie amarillenta. No hubo otra fotografía final. Solo el silencio que quedó detrás de aquellas máquinas valientes. Y ese silencio pesa más cuando uno recuerda lo cerca que estuvieron. Porque el verdadero misterio no es solo lo que vieron. El misterio es por qué, después de abrir esa puerta, nadie volvió a cruzarla. Una de las razones más claras es brutal, cuesta muchísimo, y da muy poco a cambio. Un robot puede ir a Marte y trabajar durante años. En Venus, en cambio, un módulo de aterrizaje apenas ha resistido unas 2 horas. 2 horas. Eso es todo lo que ese infierno permitió ver antes de aplastar la máquina. La serie Venera se apagó justo cuando la Unión Soviética se desmoronaba. Cambiaron los mandos. Cambiaron las prioridades. Rusia entró en los años 90 arrastrando crisis, recortes y otras urgencias. Del otro lado, la NASA prefirió la prudencia extrema y ni siquiera empujó hasta la superficie. Imagine pedir fondos para enviar una máquina a un mundo que la destruye casi al instante. Difícil. Muy difícil. Y ahí está la trampa. Venus está ahí, tan cerca que brilla en el cielo nocturno, pero sigue siendo una puerta cerrada con hierro candente. Cada intento deja solo fragmentos, cifras cortas y silencio. Nada más. Por eso su superficie sigue siendo uno de los grandes enigmas del sistema solar. Tan cerca. Y, sin embargo, tan lejos.